regalería, billutería, repartos a domicilio sin cargo. Teléfono 03468 490 000. Farmacia La Plaza, calle Tucumán 637, Alejo Ledesma, Córdoba. Ferretería y Corralón Malvinas S.R.L. sigue creciendo junto a vos en Canals y zona de influencia, liderando el mercado de la construcción, pisos, techos, paredes, cerámicos, aberturas, amoblamientos y revestimientos, importación y exportación directa, termotanques solares, lo nuevo en chapas de la mejor calidad. Ferretería Malvinas S.R.L. Vení a conocernos en Malvinas 500, teléfono 03463 420 171, Canals. Bueno, nota como siempre en este segundo bloque el micro del licenciado Carlos Zubiri, que ya es un clásico para nuestro noticiero regional, porque vemos mucha gente que nos pregunta de los días miércoles, así que acá lo tenemos, a Carlos con un día de mucho frío, ¿no? Hoy traje frío. Sí. Está frío afuera, bueno, dígale que pase, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Carlos, recién, antes de ir a la pausa y estaba presente, pasamos una noticia que ha generado polémica política en estos tiempos que a veces no hace falta, ¿no? La prohibición del lenguaje inclusivo en Buenos Aires. Ahora el gobernador dice que los chicos hablen con lenguaje inclusivo. Me gustaría, desde tu lado profesional, ¿qué opinas de todo esto? Mirá, siempre que hay que confirmar algo con alguna política o alguna estructura comunicativa, es porque en realidad las bases de lo que se está planteando tienen dejos de inseguridad, ¿no? Cuando vos tenés que armar un discurso para justificar algo, cuando tenés que armar una forma discursiva, una manera de hablar para confirmar algo, a veces sin darte cuenta terminás negándolo, ¿no? Porque yo creo que se ha discutido tanto sobre el lenguaje inclusivo que ya cuando vos encontrás esos dichos que hacen alusión al lenguaje inclusivo, para algunos sectores es exclusivo, ¿no? Porque hay gente que no está de acuerdo con eso y cuando escucha hablar así, sí, ya toma una posición respecto de la persona que está hablando, sabiendo cómo piensa, de dónde viene, cuál es su ideología. Yo creo que más que incluir, define la posibilidad de saber quiénes están en una posición en Argentina y quiénes están en otra. Cuando vos escuchás hablar así, sabés a qué grupo de referencia te estás... Me parece que ha sido más un efecto, no sé si ha sido el efecto buscado, pero ha sido más un efecto colateral de identificación de un grupo que habla de esa manera y de esa manera se identifica, que no tiene que ver a veces con el grupo que uno quiere incluir, que en realidad el concepto de inclusión, que es un concepto muy, muy amplio, muy abstracto y muy concreto a la vez, muy importante en la vida social, muy importante en esta sociedad tan desigual y tan sectaria, tener que hacer un discurso para incluir a un grupo social me parece que no es el eje o lo central. Tampoco creo que esa sea la fórmula de incluir. La inclusión tiene que ver con la ética del reconocimiento del semejante, ¿no? Una vez estábamos en una disertación en Buenos Aires en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y estaban discutiendo acerca de lo masculino y lo femenino, ¿no? Fue el 19, el año anterior a la pandemia, la última vez que fuimos a Buenos Aires al presencial. Y
Lo masculino y femenino era una temática vinculada a las nuevas sexualidades, a las nuevas parejas, a las nuevas formas parentales. Entonces había una discusión y una posición, de ahí saqué dos cosas interesantes, ¿no? En un momento se discutía, ¿no? Se planteaba las diferentes opiniones sobre lo masculino, femenino, patriarcado, matriarcado, las relaciones homoparentales, los homosexuales, el travestismo, transexualismo, etcétera, etcétera. Esto Un montón que es de no binario ahora, ¿no? todos estos temas nuevos, bueno, que son viejos, pero que son nuevos en la legislación y demás. Entonces en un momento Rafael Paz pide la palabra y dice: señores, nosotros somos psicoanalistas. Y el psicoanalista trabaja con atención flotante y trabaja con la asociación libre. Cuando uno invita a asociar libremente al paciente, lo invita a hablar de lo que el paciente quiera, ya eso es un elemento de inclusión. Y cuando uno tiene atención flotante, significa estar atento a todas las significaciones que puedan ocurrir en el discurso, en la conversación, de la misma manera. Flotante significa atender todo de la misma manera, porque los registros que parecen insignificantes o los registros que parecen hasta traumáticos, por alguna razón te lo está diciendo en la sesión el paciente o el futuro paciente, y en algún momento o en otros momentos eso puede cobrar significación, ¿no? Es un punto del cual vos podés asociar algún material que surge en otras sesiones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esa posición de escucha flotante y esa posición de invitar al otro a hablar es una posición de inclusión, es una posición de empatía, es una posición de reconocimiento de un otro que trae un material que no tiene que ser prejuzgado. Esa es la ética del psicoanálisis, ¿no? Establecer un semblante real de escucha, flotante y desprejuiciado. Entonces, no hay que inventar un concepto, digamos, fantasioso o fantasmático para representar la inclusión, porque hay veces que los mismos conceptos pueden significar, digamos, lo contrario. Otra cosa, las palabras están sujetas a significaciones, las significaciones son tan singulares como quien la expresa. Nosotros acá podemos estar charlando entre los tres y con los cuatro, con Mateo, Pedro y vos, y hasta podemos decir: che, boludo. Sí. Y esa palabra en una filiación de amistad y de momento de relax, es una palabra hasta amena, es una palabra hasta cariñosa. Usada de otra manera puede ser dañina, usada de otra manera puede ser segregacionista. Entonces no es la palabra, sino el significado, el afecto, el gesto. Yo puedo hablar con todes, todas, todos, no sé, bueno, todis, decía Rafael Paz en Escucha y Palabra, pero eso no significa que sea inclusivo. Yo voy a ser inclusivo en la medida que tenga la posibilidad de establecer una relación de respeto con el otro. Y eso no está vinculado con un discurso o una manera de hablar. Te repito, yo a veces, hasta irónicamente, maltrato a mis alumnos en un espacio de mucha confianza para movilizarlos con algo muy fuerte o algo que quiero que ellos, en el buen sentido, ¿no? En el sentido que le da Silvia Bleichmann cuando decía: hay ciertas cuestiones que se resuelven con una violencia necesaria, ¿no? Cuando había que generar un impacto sobre algo que hay que modificar, bueno. Y eso no deja de ser inclusivo, no deja de ser un respeto por la potencia que vos esperás de un alumno, en este caso, o un rendimiento. Entonces, no depende de la palabra, depende, repito, de la actitud, del gesto, del tono, de la posición de autoridad sobre la cual vos lo estés planteando, de la confianza que tenga el vínculo con el cual lo estás planteando. Me parece que es un tema mucho más amplio que como lo han planteado en la jerga política o en los movimientos políticos en el país, y establece un relato que me parece que sirve más que para incluir a ciertos grupos, sirve para identificar un grupo ¿no? Es como un signo de cuando vos, yo te hacía así, vos sabías que eso implicaba radicalismo, te hacía así, bueno, hablar de una determinada manera te identifica con un cierto grupo, ¿no?
Yo me acuerdo cuando estaba en Córdoba que había modismos según los grupos de cuarteto, por ejemplo. Hay un profesor nuestro que había estudiado los modismos de las barras de un grupo de cuarteto y de otro. En aquel momento era un clásico, me acuerdo, el grupo, me parece que era Orly, una cosa así, con Chévere, el Chévere del inicio, y bueno, y las barras de un grupo, no era Orly, era, no sé si era el grupo de Trulalá. Bueno, eran barras diferentes, venían de barrios diferentes, tenían vocablos diferentes, bueno, son formas a veces que adoptan las tribus para identificarse, pero esto no significa que sea más o menos inclusivo, simplemente es un fenómeno identificatorio, no inclusivo. ¿Llegó para quedarse todo, Carlos? No yo creo que no es tan significativo, es decir, me parece que... ¿Por qué en un lugar se prohíbe y en otro se incita? ¿Es político también? Porque usan el tiempo para... le dedican el tiempo a un montón de insignificancias, ¿no? Que no tienen sentido. Yo no estoy ni a favor ni en contra, porque no es significativo. ¿A vos no te da nada, por ejemplo, que un alumno te hable con lenguaje inclusivo? No, yo escucho todo igual y no tengo ningún prejuicio. Respeto a la persona que habla así, respeto a la persona que no habla así. Me gustaría que de una vez por todas un todes o un todos no sea un elemento de separación en Argentina. Claro, ¿no? claro. Hoy hablar como todos o hablar como todos plantea las dos dicotomías que tenemos, la dicotomía que tenemos en el país, con una grieta al medio, donde están planteados los dos grupos sociales que bueno, que ahora están amenazados por el loquito. pero ¿Cómo por loquito? Por Milei, ¿no? Que está dividiendo, se metió en la grieta y ha hecho una... Pero sinceramente plantea una división, es como una utilización de un discurso que significa los que lo usan y los que no lo usan y lo critican, termina generando más división social en el país que no le sirve a nadie. El otro día escuchaba, y en esto también, a ver, te pregunto, en un programa de televisión a un trans que estaba enojado por la prohibición. Dice, al prohibir nos vamos a hablar más de eso. ¿La prohibición genera eso? Es que ya el tratamiento que se ha hecho del tema, ha planteado una situación que hasta te diría que tiene dosis de hostilidad y agresividad, en un sentido y en otro. En un sentido por los que están en contra de esto, en un sentido por los que están a favor de esto, y termina siendo termina siendo lo que hablamos como la semana pasada, más que una cuestión de inclusión, termina siendo hasta un bullying si te descuidas. Porque no depende del vocablo, depende del uso, depende de la manera en que uno entabla una conversación. El respeto, ¿no? Las palabras están acompañadas por representaciones. Y las palabras están acompañadas... A ver, que estén acompañadas de representaciones no significa que digan textualmente lo que uno quiere decir. A veces representan simbólicamente una ecuación, una metáfora. Bueno, casualmente esto tiene también que ver con los elementos más elevados del discurso, ¿no? Pero... siempre está acompañado de representaciones, ¿sí? Si yo te digo esta mañana a la mañana alumbraba la luz del feo, vos querés decir, bueno, salió el sol, amaneció, bueno, la metáfora la usamos todo el tiempo y las palabras están llenas de representaciones, y ni hablar en cuestiones afectivas, sociales, psicológicas. También se planteaba el tiempo que tarda una palabra para imponerse a veces, ¿no? Más allá del lenguaje inclusivo, yo decía los cambios que hubo a lo largo del tiempo de palabras. Por ejemplo, la palabra gaucho, ¿no? Que antes era una cosa y ahora gaucho es hacer una gauchada, ¿no? Claro. Entonces, pero pasaron 100 años. Sí, ¿no? Los modismos han sido formas no sé si inclusión, pero bueno, de un uso que refiera a términos más gauchescos o términos del Martín Fierro. Ha sido un libro que nos ayudó a todos a incorporar algunos mensajes gauchescos, inclusive algunos términos aborígenes también están usados en la jerga para nombrar algunas cuestiones. Sí, si a un alumno vos le das una prueba y te la hace en lenguaje inclusivo, se la corregís normalmente. No es significativo. No es significativo. No, o sea, no, yo no... El uso de la arroba, de la X... Primero que yo sé que no es un error de ortografía, es una posición política, o una posición frente a un tema.
no lo tomo como un error de ortografía. Si Además, todo ojo, que el que está escuchando esto y es del lenguaje inclusivo te va a decir, no es político. Por eso, pero bueno, pero no estoy hablando político en términos únicamente partidarios, sino Claro. tomar una posición frente a una temática, pero que no hace falta tomarla con estos vocablos. A ver, yo tengo una posición frente a toda esta población que hoy se incluye con leyes, con dictámenes, con la posibilidad de matrimonios, de adopción, de todo lo que se ha incluido a las grandes diversidades de personas que existieron toda la vida, que me parece muy bien que estén incluidas y que puedan incluirse desde la percepción que ellos tengan de sí mismos. Pero para eso no hace falta un discurso, yo creo que hace falta una actitud real, amorosa, de respeto. Caemos siempre en lo mismo que yo siempre te planteo a vos, una subjetividad que tenga como eje la noción del semejante. Cuando vos tenés una noción del semejante ética, no hace falta un lenguaje inclusivo. ¿Vas a incluir o vas a respetar? No sé si está la palabra amar dentro del lenguaje inclusivo. Si un hombre le dice a una mujer yo te amo, y no, momento. Le tenés que decir te ame. No sé bueno. cómo, por eso como decís vos, ¿no? El respeto ante todo, ¿no? Porque Yo creo que, sinceramente, creo que hay tantas cosas importantes en este país. Mira, ayer creo que ya te pasaron el video, diserté en canal sobre Belgrano. bueno, eso te iba a hacer un párrafo aparte, ¿no? Yo digo que en un momento del pasaje estuve haciendo un revisionismo de Belgrano. A mí me encanta tomar personajes de la historia que han sido significativos y hacer un revisionismo de hechos Ahí estamos viendo imágenes, Carlos. concretos de la historia de este caso Belgrano y hacer una especie de andamiaje histórico, y filosófico y político, ¿no? Y jugar de pasado a presente y de presente a pasado en esta forma de poder explicar el presente a partir de las cosas que han pensado estos grandes próceres, estos grandes personajes, ¿no? Y bueno, y en un pasaje Belgrano nos enseña a tener la simpleza de vivir con lo necesario, ¿no? Ayer hablábamos de eso. A tener la simpleza de vivir con lo necesario. Entonces, hay discusiones que son innecesarias, Luis. Estamos grandes. Y toda esta gente que... Yo no estoy ni a favor, te repito, ni en contra, pero me parece que es una discusión innecesaria. Yo no voy a usar una palabra... Yo he leído mucho, me encanta leer, entonces tengo un uso del discurso y del lenguaje acorde a lo que leo, entonces por ahí me suena mal, me mando alguna mala palabra también de vez en cuando, en algún enojo o en alguna situación con mis alumnos, pero la utilizo de forma significativa, a veces para poder significar algo interesante, que a veces la palabra fuerte es la palabra que significa lo que vos querés decir, pero es tan rico nuestro discurso, es tan rica la capacidad de poder hablar, es tan importante todo lo paraverbal que acompaña a lo verbal para decir algo que sea inclusivo, aún usando términos que no son los que uno espera. Mira, yo siempre cuando hablo del discurso, doy un ejemplo de la psicología de un velorio. Te la cuento rápidamente, si tengo tiempo. Uno va a un velorio, ¿no? No es que uno va a un velorio. A ver, vamos a suponerte que se murió la abuelita de un paciente mío de área, que yo me entero, que no la conozco, pero que es la abuela de un paciente mío de área, y entonces cuando llego a área me entero, me dice, che, murió la abuela. ¿Quién es la abuela? No, la abuela, mira, mi paciente. Bueno. Entonces estoy en área, tengo un rato libre y digo, pucha, voy a pasar a saludar. Uno cuando va a un velorio, el velorio tiene ribetes extraordinarios, ¿no? Psicológicos. Primero porque hay un muerto. O sea, la idea que tenemos frente a la muerte es que está lejos. Cuando vamos a un velorio hay un muerto. Entonces te das cuenta que nos morimos. Sí. El primer golpe, el primer impacto. Al haber un muerto te das cuenta que la muerte es real, ¿no? Entonces eso ya te pone nervioso, te pone o tenso, porque vos vas a un velorio de una persona que no conocés, ¿qué decís? ¿Y qué decimos? Usamos un discurso donde tratamos de incluirnos. Entonces, imagínate que sos vos el pariente, ¿no? Entonces digo,
bueno, Luis, te acompaño el sentimiento. Sí, sí, es lo que- Mentira, mentira. Yo no tengo ningún sentimiento por tu abuela, si no la conozco. Pero lo digo para salir del paso. Entonces, Todos decimos lo mismo. no es inclusivo, te estoy mintiendo, te estoy diciendo, te acompaño el sentimiento, y en realidad no tengo ningún sentimiento. Yo te termino de saludar, me voy afuera de la sala velatoria, y hay un grupo contando cuentos, y cuento y me río. Entonces no estoy con un sentimiento de congoja como el que tenés vos. No te acompaño el sentimiento, es mentira. Fíjate vos cómo se usa el discurso, pero para salir del paso, porque la ansiedad de la muerte ¿Y pone. qué decir en ese momento? Segundo, otra cosa que sabemos decir, te acompaño el sentimiento es una, la otra es que en paz descanse, o lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Y no lo siento, yo no la conozco a tu abuela, no tuve afecto con ella, no tuve relación con ella, no conocí dónde vivió, no conocí cuál fue la experiencia con vos, no conozco nada, no tengo forma de sentir algo por alguien que no conozco. No es que sea inmaduro o desalmado, no desarrollé afecto con una persona que no conozco, por ende si desapareció de su vida, no tengo posibilidad de conectarme afectivamente. Entonces cuando te digo vos lo siento, otra mentira. O pero qué decir en ese momento. Bueno, ¿no? me puedo acercar porque la idea es que vos entiendas que yo fui ahí por vos, no por tu abuela. Claro. Entonces me puedo acercar, abrazarte, apretarte el hombro, hacerte sentir que estoy cerca, hombro con hombro, hacerte sentir que estoy ahí, que estoy cerca, que vine para estar un ratito con vos, y no decir nada. Fíjate que no decir nada en un velorio a veces es mucho más inclusivo, mucho más respetuoso que decir tonteras. Que generalmente decimos tonteras, cuando no tenemos relación con él, cuando realmente no lo sentimos, ¿no? Es decir, entonces, estas son cuestiones extraordinarias del discurso, que yo lo uso inclusive en mi consultorio cuando a veces le digo a la gente, y a veces no hay que decir cosas, a veces hay que afectarse con los gestos, no siempre hay que decir cosas, porque el ser humano tiene la sensación de que tiene que estar siempre nombrando algo, ¿no? O siempre tiene que responder a algo, y a veces hay momentos que no hay que responder. A ver, vos vas en la niebla manejando con el auto y en el momento que llega a un metro que no ves, ¿qué haces? Parás. Si vos volvés para atrás es un peligro, si vas para adelante es un peligro, te quedas parado. Estar parado también es una acción. A veces no hablar también es una acción. Entonces, me parece que lo inclusivo no tiene que ver con un discurso, tiene que ver con los gestos. Fíjate vos, el fanatismo de un lado o de otro con el tema del discurso inclusivo ya genera una división que no es inclusiva. Claro, sí. ¿Sí? Que habla del matiz agresivo con el que se maneja esta cuestión grietosa en Argentina. En todos los aspectos, ¿no? Y sí, en todos los aspectos. Y nos hace tanto mal. Es un tema que no debería durar tanto los medios, porque me parece que no es tan significativo, el país tiene muchas otras urgencias, ¿no? Como dijo Belgrano, hay que ocuparse de lo necesario. Bueno, por ejemplo, ayer titular 100.000 pesos para no estar en la línea de pobreza que tiene que ganar una persona, ¿no? Y sabemos que con 100.000 pesos uno está en la línea de pobreza, ¿no? Exacto. Porque la realidad es esa. Es la realidad. Es la realidad. Es decir, yo le digo que yo creo que habría que sacar la palabra pobreza y agregar la palabra dignidad. Para vivir dignamente. Porque si no nos contenta, si no somos muy... A ver, bueno, ahí es otra forma... A ver, por ejemplo, decir que 100.000 pesos te saca la línea de pobreza es dejar fuera del sistema a un montón de gente. Sí. ¿Por qué? Porque usan el concepto de pobreza. Entonces, ¿cómo se define el concepto de pobreza? Ese concepto de pobreza. Es un concepto totalmente desigual y totalmente separatista. ¿Por qué? Porque se supone que con los 100.000 pesos vos tenés que comer, pagar la luz, el gas, la leña, no sé. El alquiler. Comer. Y cuando se terminó, te guardas en tu casa hasta que llega el otro sueldo y volvés a hacer la misma rutina. Bueno, eso no es digno. Un sueldo básico debería respetar las condiciones de dignidad de una persona. Fíjate que eso no es inclusivo. Y lo plantea, a lo mejor, no sé quién lo planteó, si un gobernante, un ministro. No, según los datos. Los datos del INDEC, bueno, el INDEC es indigno cuando dice eso. Usa un discurso que es indigno. Porque usa la pobreza en términos de que la gente esté comiendo y esté bajo un techo. Y yo no nací para comer y estar bajo un techo. Yo quiero tener una vida digna. ¿Está? ¿Y cómo se hace en este si mañana momento viene acá de Ledesma, no sé, Jorge Rojas, porque lo trae el festival que hace en el verano, quiero venir. Para venir acá a Ledesma necesito 2.000 pesos de nafta, lo que voy a consumir. O sea, una vida digna. No estoy hablando de venir ir a Wembley a ver a
a los Rolling Stones, estoy hablando, venía a Ledesma a ver un show, o ir al Carnaval de Aria, o entrar al Oro Blanco, no sé, lo digno, pasar 3 días en la sierra, no estoy hablando tampoco de ni 15 días en Mar del Plata. Lo que medianamente uno trabaja toda la semana, trabaja todo el mes, como un loco, bueno, poder irse 2 días. No, hay gente que se debe estar riendo de esto, porque sí, ¿cómo hago, no? Bueno, por eso digo, hay que cambiar, para poder ser inclusivo hay que sacar el concepto de pobreza y poner el concepto, o introducir el concepto de vida digna. ¿Y por qué? Está bien, te meto en un terreno... Estas cosas, ¿no? No hay equitatividad en el repartir la riqueza. ¿Por qué la hiperinflación? ¿Por qué hay tantos pobres? ¿Por qué no, en vez de pobres, ¿por qué no hay tanta gente que pueda vivir dignamente, no? Te voy a contestar en términos de Belgrano, porque estoy enamorado de Belgrano. Yo digo, si se levantara hoy, ¿no? Este hombre fue tan genio, tan sabio, fue el prócer más grande que tuvo el país, ¿no? Él decía que un político tiene que morir pobre, y tiene que morir y tiene que vivir con lo necesario, y no tiene que tener propiedades más allá de las necesarias. Y para poder ser patriota hay que poder ocuparse más de los otros que uno mismo. Entonces, ¿vos me permitís una mala palabra? ¿No me van a echar? Entonces, ya te entendí. Hay muchos pelotudos en Argentina. Hay mucha gente ocupada de sí mismo. Todos, todos los que están en la televisión en este momento, todos, de un lado, de otro. Están todos vinculados a sus intereses personales. Cada político que entra a la política hoy está pensando qué le va a hacer bien a su familia. No está pensando en el bien común. La política de la Grecia antigua, eso del hacer la política por el bien común, formar a filósofos para que sean sabios llevadores de la política, ¿no? ¿Por qué eran sabios y por qué eran capaces de autogobernarse? Fíjate si usáramos ese concepto filosófico en la actualidad, ¿sí? Nos echan a todos, ¿no? Nos sacan corriendo. Bueno, hay mucha gente egoísta, la sociedad se enfermó de narcisismo. Entonces, la gente entra a la vida de la política no en función de qué podemos mejorar por la gente, sino en función de insertarse en un ámbito de egoísmo y de salvación personal. Entonces, a la gente. ¿Cómo se define un patriota de un no patriota? Un patriota es aquella persona que es capaz de hacer, de abandonar sus intereses personales por el bien común. Belgrano fue uno, San Martín fue otro. Sí, yo uso un concepto de San Martín para titular mi segundo libro, que estoy terminando. Cuando a San Martín le preguntan si no era una locura cruzar los Andes para ir a libertar Chile, él dijo, sí, puede ser una locura, o puede ser un despropósito, pero es imprescindible. Hay que hacerlo. Bueno, en el título del libro se llama Educación subjetivante, una locura imprescindible. Hay que modificar esto en la educación, es imprescindible, no podemos seguir deteniendo ese proceso. Bueno, y acá pasa lo mismo, ¿no? Hasta que la política... recién mencionaba a Loquito, no puede ser que después de 30 años de democracia estemos ponderando al autoritarismo y al nazismo y al sectarismo. Algo se deben haber hecho mal. Está enferma la sociedad, Luis, Horacio. Es decir, para que nosotros lleguemos a un punto que para dirimir si Cristina o Macri, o si Larreta y Fernández tengamos que poner a Milei, es decir, tenemos un despropósito. Mucho mal habrán hecho. Tenemos una dificultad psicológica muy grande. Vamos a tener que volver a la charla esa que dimos de argentinos en el diván, ¿te acordás? Claro. Sí. Estamos locos. A ver, a mí me preocupa más la forma discursiva de Milei que el chico que dice todo, de toda. Claro. Porque hasta la cara tiene de agresividad, de odio al pobre. Es decir, el pobre es pobre porque no tiene posibilidad de acceso a condiciones que hemos podido tener nosotros porque hemos tenido un padre de clase media que nos han heredado un estudio. Gente que no come, gente que no estudió, gente que no se preparó, que no puede acceder a una vida de trabajo y que, bueno, de alguna manera hay que ayudarla. Si no, sean honestos, agarren un arma y vayan y maten a un pobre. Si tanto odio tienen a los pobres. Ahora, si no profesamos la vida social vinculada a la ética amorosa del respeto al semejante y del amor por el semejante,
es imposible seguir adelante. ¿Cuántas cosas ha dicho hoy, Carlos? ¿Te fue bien en la charla? Sí. Muy bien, muy lindo, muy lindo. Belgrano, no sé la frase completa, pero dijo, yo no quiero ser el padre de la patria, solo quiero ser un buen hijo, ¿no? Algo así dijo. Belgrano fue, mira, vos agarrás el libro de Belgrano, o agarrás las cosas, las obras de Belgrano completa. Según el autor, ¿no? Sí, pero no todos le dieron el valor que tenía, ¿no? A ver, el primer revisionismo importante de Belgrano en la historia de Argentina se lo hizo Frondizi. No es casual, ¿no? Que un estadista haya hecho un revisionismo de otro estadista y que haya tenido actitudes como las de Belgrano. Porque Frondizi tuvo la posibilidad de tener un premio honoris causa de la Universidad de Buenos Aires o de un organismo público, y como cada vez que se le iba a entregar había un gobierno de facto, no lo aceptaba. Entonces, se lo dieron cuando tenía 25 años porque era un genio, y lo fue a agarrar creo que un año antes que morirse. Bueno, valores, ejemplos, valores. Belgrano fue un sujeto extraordinario, ¿no? Fíjate que hablaba de la fisiocracia, que era el estudio de la tierra como factor de riqueza. Y él decía, la tierra, el campo, ¿no? Para lo que estamos mirando, ¿no? En este país, una elección para el presidente, ¿no? Decía, la tierra, el campo, la producción agropecuaria, pegada a la producción agropecuaria en la industria, y pegado a la industria el comercio. No el libre comercio, un proteccionismo. Lo que hacen los grandes países del mundo con sus propios mercaderes, mercancías, hacerlo nosotros del país con... A ver, no me vengan a vender carteras y zapatos si el cuero es mío. Sí, eso lo hablamos. Sí, exacto. No es tan difícil. Lo que pasa es que, bueno, obviamente que tenemos un grupo muy poderoso en Argentina que le encanta ir a la Plaza de Milán a comprar Pierre Cardin con cuero argentino, o paraguayo, o uruguayo, o brasilero, que son las mejores vacas del mundo. Carlos, Esas son las locuras de este mundo, ¿no? Así es. Los autos nuestros importados. ¿Cuáles son los autos más caros? Los que traen cuero. El cuero es nuestro. Claro. Los Chevrolet son norteamericanos, pero el cuero es nuestro. El caucho brasilero. No tiene nada. El acero es americano. Pero bueno, la patente es... Entonces, mientras no modifiquemos eso lo plantea Belgrano. Yo le sugiero a cualquier presidente, cualquier gobernador, agarre el libro de Belgrano, póngalo en la mesita de luz, léalo todas las noches un poquito y va a ver que cambia el país. Esperemos, ¿no? Gracias, Carlos. Se tiene que poner a leer, Tan importante. Vamos a la pausa, Pedro. Pausa y ya venimos. Analicen en casa y después, si quieren, nos manda un mensaje de esta charla.